casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy tenemos una entrega muy interesante y vamos a hablar de los viajes y de la memoria de los viajes, claro está. Hello, hola. Hoy como vamos de viajes y algunos serán internacionales, pues comenzamos en inglés. Muy bien, pues para meternos ya en barrena, vamos a hablar un poco del cambio de tipos de viajes, ¿vale? De los cambios que vemos así de primeras. Por ejemplo, ahora se lleva mucho los vuelos low cost. La experiencia también mochilera se sigue haciendo, pero bueno, depende de cada uno, pues tiramos más de hoteles o de algo más baratillo, pero supongo que en vuestra época, papá, pues a lo mejor había más viajes en coche por Europa, más acampada, que también hay mucha gente que lo sigue haciendo a día de hoy. No sé, ¿cómo ves estos cambios? ¿Cómo se viajaba antes y cómo se viaja ahora? Of course, señores. Por supuesto que ese es un cambio crucial. En mi época, cuando yo era joven, lo primero, la gente de mi edad y generación viajaba poco hacia afuera, sobre todo. Hombre, viajábamos más en España, ¿no? Conociendo sitios, pero viajar afuera, pues era caro y dificultoso. Ya sabéis que además en España le hemos tenido muy poca afición al tema de aprender idiomas, por tanto, pues oye, suponía un esfuercillo aquello de viajar fuera por todo esto. Y no obstante, en mi caso, en el caso de mi familia, digamos, de mi pareja y mío, pues viajar siempre nos gustó mucho y por tanto lo pusimos en práctica desde muy jóvenes. Y bueno, pues casi dinero que pillábamos, en lugar de ahorrar para comprarnos una casa nueva, comprarnos ropa u otras cosas de esas características que hacía otra gente de mi edad, pues lo empleábamos en viajar. Entonces, nosotros sí viajábamos mucho, pero desde luego en este sentido que mencionas, Martín, es decir, mucho camping, mucha acampada, muchos viajes en compañía de otros compartiendo un coche, cosas de estas características. Yo recuerdo que me contabas que viajabais con un infernillo, con latas de guisantes o de distintos productos, ¿no? Este tipo de viaje yo, por ejemplo, no lo he hecho en mi vida. Bueno, yo he de decir que en ese sentido he sido más acomodado. Yo nunca he hecho una acampada, he tenido muchos amigos que sí, pero yo no era de ese estilo. Yo era más, pues, por ejemplo, me hice el Interrail, ese fue mi primer viaje grande solo. Antes, pues, cogía lo típico, ¿no? El autobús en la estación sur de autobuses y me iba a Lucena, al pueblo de una amiga, y echábamos allá a lo mejor un fin de semana o una semana todos juntos, ¿no? Pero el viaje primero más grande que recuerdo solo o con amigos fue mi primer Interrail, porque hice dos, uno con 18 años y otro con 21. Y eran todo en general lugares de Europa, pero quería ir visitando sitios y cada noche hacíamos estadía en un motel o en un hostal diferente. A día de hoy sí que es verdad que sigo contratando pues lugares en Booking, hostales y demás, pero ya vamos ascendiendo un poco más a la categoría de hotel, ya buscamos algo más de comodidad. Pero cuéntanos un poco estos viajes de infernillo y de latas, papá. Sí. A ver, nuestro primer viaje, ¿no? Fuera fue a París en el 1980 exactamente. Fijaos, todavía no estábamos en la Unión Europea. Cuando nosotros salíamos fuera, en Europa nos miraban por encima del hombro, etcétera. Y a París fuimos, pues, en coche con nosotros, mi mujer y yo, y otra pareja de amigos compartiendo coche. Conducíamos un poco entre todos y nos hicimos Madrid-París de una tirada. Aquellos eran los años duros, además de ETA en el País Vasco y todo aquello, y recuerdo que la primera parada la hicimos pasada la frontera a Francia, porque nos daba un poco de yuyu, ¿no? Quedarnos durmiendo a la 1 de la madrugada en la zona española, ¿no? Y nada, tiramos hacia París, íbamos a casa de unos amigos, porque no había tampoco dinero para más, estuvimos unos cuantos días en París, los recursos, el dinero eran muy pocos, cuando hacíamos parada en España o dormíamos en el coche o dormíamos en una tienda de campaña. Y el viaje que mencionas de las latas de guisantes y todo eso, es un viaje en el que recorrimos Italia también con otra pareja de amigos. Estuvimos pues prácticamente 15 días con tienda de campaña, acampando por toda Italia, y como sabíamos que el dinero iba a ser muy escaso, llenamos el maletero, pues eso, de latas y de comida española que luego íbamos empleando a lo mejor en hacer un copioso desayuno, no comíamos al mediodía y ya cenábamos de nuevo a la vuelta. Pero eso nos permitió conocer Italia de arriba abajo. También es cierto que, terminamos muy cansados de tienda de campaña. Fue el último viaje que hicimos en tienda de campaña. ¿Y quién os iba a decir ahora que no salís de casa, mamá y tú, si no tenéis un buen hotel bien acomodado, más o menos decente, de 4 o 5 estrellas, ¿no? Respecto a lo que erais cuando erais jóvenes, ¿no?
Es la artrosis lo que tiene, que, joder, pues como que te deja un poco baldado y cuando ya vas acercándote a los 70, como que te da cosa ir a sitios poco cómodos, aunque tampoco te creas tú que somos demasiado rigurosos a ese respecto. Vamos a sitios baratos, a sitios menos baratos, un poco de todo, pero eso sí, hombre, que haya una cierta comodidad, porque ya no está el cuerpo para otras cosas. Bueno, yo quería hablar también de lugares en los cuales habéis vivido. En este caso tú, mamá, los dos. Por ejemplo, tenemos siempre un referente que es Hervás, este pueblo de Cáceres, donde seguimos yendo a día de hoy todos los veranos como casi como un peregrinaje. Ahí, por ejemplo, pues vivió mi padre, vivió mi madre. Yo no estuve allí, yo no estaba todavía en este mundo, pero pues es un lugar que, por ejemplo, seguimos visitando en los veranos. También nos gusta mucho ir a Plasencia, cuando vamos desde el pueblo, que tenemos un pueblo en Ávila, pues vamos y visitamos todos estos lugares, ¿no? Son como lugares un poco fetiche, ¿no? ¿Alguno más que se te ocurra de este tipo, papá, o lugares que te han marcado, o donde has vivido, donde has estado una temporada, no sé, algo que te venga un poco así a la cabeza? Sí, a ver, yo tengo 3 o 4 lugares en el mundo que llamo yo, ¿no? Uno de ellos, pues para mí, evidentemente, como bien conoces, y creo que conocen ya nuestros oyentes, es Madrid. Madrid es mi patria, ¿no? Donde hice el bachillerato. Por tanto, pues Madrid es el principal. Pero luego, pues también, como tú bien acabas de reseñar, vivimos una temporada en Hervás. Vivió más tu madre que yo, porque realmente fue ella la que fue trasladada allí porque aprobó unas oposiciones, la destinaron allí. Yo entonces tenía trabajo en Madrid, pero me pedía ciertas excedencias, ciertos meses de permiso y al final también terminé viviendo allí una temporada. Fueron un par de años viviendo Ángela establemente y yo esporádicamente. Otros lugares en el mundo, pues también lo he mencionado en algún podcast. Para mí la zona está el Alto Tormes, Barco de Ávila y todo eso para mí es un lugar excepcional en el mundo, ¿no? Ahí es donde está nuestro pueblo, digamos, ¿no? El pueblo de mi madre y de mi abuela en este caso. Santa Lucía de la Sierra. Eso es. Maravilloso lugar de montaña en el Alto Tormes como pocos más hay en el mundo. Y en cuanto a vacaciones, a ver si se te ocurre algo más, papá, tampoco sé muy bien qué vacaciones llevabais antes de que yo estuviera, pero yo recuerdo Salobreña, recuerdo vacaciones en Granada, puede ser con la abuela, recuerdo que estuvimos como en un parador o en un lugar con spa o con... ¿Dónde era eso, papá? Almuñécar. 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 Yo sabía que era en el sur también. Salobreña, Almuñécar. Y luego la época en la que íbamos al norte, a Coruña y a Oleiros, a visitar a Moncho. Claro, claro, ahí está mi gran amigo Moncho y su familia y ahora hace mucho, lamentablemente, que no vamos a verlo porque, claro, como nosotros estamos en la parte sur del mapa y él está en la parte norte, joder, doblar el mapa hasta que llegamos cuesta mucho. Pero le debemos una visita y tenemos que ir a visitarlo muy pronto porque esa zona también es maravillosa, ¿no? Y luego nos pasamos a Cullera, estuvimos varios veranos allí en Valencia, en casa de Ana, de una amiga de mi madre que ya falleció, y recuerdo que estuvimos bastantes años seguidos yendo allí, ¿verdad? Pues sí, si mal no recuerdo, desde el año 2000 hasta el año 2006 estuvimos yendo a Cullera, a casa de Ana, a pasar también unos magníficos días. Lamentablemente lo que recuerdo peor de esa zona es el calor y la humedad. Y las medusas. Horribles, ¿no? Sí, y las medusas, es cierto, es cierto. Y luego ya lo cambiamos, obviamente, donde acabamos teniendo una casa, que ya no tenemos, que es en la Cala de Mijas, en Málaga. Por eso ya hemos acabado todos estos últimos años. ¿Cuántos años, papá? ¿15? 20, de la 20. Cala a 20 años. 20 años. 19, de 19 a 20, 19 para 20, digamos, estaríamos. La Cala es otro de mis lugares en el mundo, efectivamente, junto con el Alto Tormes y junto con Madrid, y otro más, que sería Albaida, una casa que ha salido también aquí a colación en algún momento. Es verdad. Serían los 4 lugares donde yo más cómodo he estado. Albaida, hemos de decir que estaba en Guadalajara, era como un terreno que tenían mis padres, y mi padre pues allí estaba con el arado, recortando la arizónica, se pegaba unas palizas tremendas, ¿verdad? Pues sí, fueron unos años en los que ya estaba muy estresado laboralmente, trabajaba muchas horas al día, de lunes a viernes, y el fin de semana y ahí me machacaba agrícolamente. Yo no sabía nada de agricultura, y ahí tenía 50 frutales, tenía huerta, aprendí todo lo poco que sé de agricultura y me machacaba a tope a trabajar, pero me venía fenomenal para quitarme el estrés de la semana. Volvía el domingo por la noche a casa, nuevo, perfecto. Yo he de reconocer que esa ya era mi época de adolescente, estaba más revenido y me costaba más ir. Luego me lo pasaba muy bien porque teníamos una piscinita, una casita de madera, era bastante idílico, pero tenía 16, 17 años y me aburría bastante. Entonces yo ya muchas veces optaba por quedarme en Madrid solo o con mi abuela. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que, claro, los fines de semana nos juntábamos allí montones de amigos y
evidentemente cuando eso sucedía sí te agradaba más ir, pero en otras ocasiones ya no tanto, era normal, tú ibas más a quedar con tus amigos, etcétera, y el entorno agrícola nunca ha sido lo tuyo, con lo cual pues probablemente esa zona la viviste menos que nosotros. Y luego, en cuanto a viajes por España, papá, yo recuerdo bastantes viajes contigo y con mamá, pero también a solas contigo. Recuerdo que hicimos La Rioja y Navarra, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? Bueno, fueron dos viajes diferentes. Sí, como Vale. hicimos La Rioja en un determinado momento, San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Ujú. todo ese viaje lo hicimos una vez. Luego tú y yo hicimos solos Navarra, el Bidasoa, la frontera francesa, hasta llegar a San Sebastián y bajar luego. Es cierto. Recuerdo que teníamos como interés en conocer unas bodegas. Tomás Amutio. Tomás Amutio, eso era en La Rioja. Si es que había, digamos, recuerdas, ¿no? Tú ibas a teatro, a Sí. una escuela que ya no recuerdo cómo se llamaba, tú lo Ensayo recordarás, 100. y íbamos a comprar vinos en una tienda gourmet que había y tenían el vino de Tomás Amutio. Y nos montamos una historia que no voy a recordar ahora porque sería un poco rara, ¿no? Acerca de la vendedora, ¿verdad? Y entonces, pues, fuimos a contrastarla a La Rioja con Tomás Amutio. Sí, fuimos a conocerlo por curiosidad y la verdad es que al final resultó un buen plan, lo pasamos muy bien. Y luego recuerdo, papá, que estuvimos, no sé si con mamá solos o si llevábamos algún amigo, alguna compañía, en Albarracín, que siempre lo digo mal, digo Albaicín, Albarracín. Recuerdo mucho este viaje porque estabas fascinado con ese lugar, papá, era como que te encantaba, ya habías estado antes, si no me equivoco también. No, no exactamente. Fuimos con unos amigos, con Guido y Silvia, ¿recuerdas? Y es porque yo en ese momento fue cuando empecé a caer de nuevo en la atracción de la temática de la guerra civil y estaba buscando escenarios de la batalla de Teruel, porque tu abuelo estuvo allí y yo estaba empezando de nuevo a relacionarme con ese mundo, ¿no? Y por eso esa fascinación, ¿no? Es cierto, sí. Recuerdo que fue un lugar muy bonito y me encantó. Tengo como el paisaje grabado en mi memoria. Y luego algún sitio más en el que hemos estado. Yo recuerdo una ruta de pinchos contigo, papá, en Donosti, en San Sebastián, que lo pasamos muy bien. ¿Te acuerdas? Claro, ese es el viaje que hablábamos de Navarra antes, ¿no? Lo terminamos en Donosti y terminamos ahí dándole unos pinchos. Ah, es el mismo viaje. Es el mismo. En mi memoria lo voy fragmentando todo. Fíjate que yo ahí recuerdo otra cosa curiosa, porque la noche anterior habíamos dormido, si mal no recuerdo, en Pamplona, lógicamente, y tú estabas entonces estudiando, creo que estabas en el bachillerato, tenías filosofía y estuvimos repasando a Platón la noche anterior mientras cenábamos. Ujú. Es verdad. Y estuvimos, puede ser, yo no sé si me invento cosas, también en Zaragoza o en Albacete echando un día y comiendo a pleno sol. Siempre recuerdo como esto en verano. Zaragoza y Albacete. ¿No hemos estado ahí también pasando un día, aunque sea de tránsito con el coche? Eso se ha borrado de mi memoria, lo siento, pero ahí no recuerdo. Por Zaragoza hemos pasado muchas veces de Sí. paso y quizá en algún momento pues sea este al que te refieres. Albacete yo he ido mucho, pero por temas de trabajo, por temas de ocio no recuerdo nunca. ¿Y hay alguno que recuerdes, papá, de haber estado juntos, o tú y yo solos, o con otros amigos que hayamos hecho juntos? Me viene uno, ¿puede ser la Ruta Negra o algo así me suena? Claro, la ruta de los pueblos negros. Esa es. Eso lo hicimos con Ana. Esta zona de Guadalajara, que está muy bonita, ¿no? Esta zona semimontañosa ya de Guadalajara, un poco lindera con la Sierra de Guadarrama, que es muy bonita, y la hicimos ahí. Y recuerdo también con especial cariño otro, que es a Granada, cuando vino Guido a España, que si recuerdas, pues fuimos Es a verdad. enseñarle Granada y fuimos tú, mamá, yo y Guido. Tomando en aquel momento. helado de mango, ¿no? Ahí, que Guido lo recordará. Si oye este podcast, Guido, seguro que se acuerda. ¿No hicimos algún viaje más con Guido, Silvia y Nati? Me suena a otros Muchos, lugares que visitamos. Muchos. ¿Cuáles? Hombre, pues por ejemplo, con Guido fuimos a buscarte a Avioncillo, al campamento aquel. Luego después creo que repetimos el viaje a Calatañazor ya con Silvia y Nati. Sí. Hicimos muchos con ellos también, sí. Sí, es verdad. Avioncillo fue un lugar donde hice un campamento. No me gustaban los campamentos, lo pasé muy mal, pero he de reconocer que esa zona es Soria, ¿verdad? Soria. Era muy bonita, muy bonita. Estoy deseando volver. Y luego ya los viajes más actuales que hacemos, pues son por la zona donde mis padres viven actualmente. Visitamos mucho zonas de Córdoba, de Sevilla, de la Sierra de Cádiz también, de la propia Granada.
¿no? Hemos hecho ahí grandes rutas últimamente. Claro, estamos un poco en el corazón de Andalucía, Antequera, que es el centro pues casi logístico, ¿no? Por así decirlo, de Andalucía. Estamos a tiro de piedra, a 100 kilómetros o menos de todas las, o de casi todas las capitales, menos de las extremas, como pueden ser Huelva y Almería. Pero del resto, pues estamos a tiro de piedra, por tanto viajamos mucho hacia estas ciudades o hacia los pueblos o zonas que nos interesa viajar. Entonces, en estos 9 años que llevamos aquí, creo que hemos hecho un reconocimiento bastante fuerte, ¿no? de toda Andalucía. Yo reconozco que se me han quedado muy grabados Setenil de las Bodegas por lo diferente y lo original que es, y Ronda porque me parece un paisaje casi fantástico, ese puente, ¿no? Sí, Ronda es espectacular, sin la menor duda, ¿no? A ver, yo me encanta Antequera porque vivimos aquí, me parece magnífico, pero reconozco que Ronda tiene también un encanto especial, ¿no? Sí, la verdad es que en Andalucía siempre hay algo nuevo que descubrir, pero también vamos a seguir ampliando horizontes y yo creo que vamos a seguir descubriendo nuevos lugares del mapa, porque estamos hablando de momento de la ruta ibérica de España, ¿no? Pero hemos hecho también muchos viajes fuera. Claro, y perdona que te interrumpa, no te hablo yo ya porque cuando tú viniste a este mundo, nosotros habíamos recorrido ya la península entera de arriba abajo, es decir, mamá y yo en el coche, yendo a lo mejor de pensión en pensión o con la tienda de campaña o con el hostal, creo que ya no había ni un solo rincón de España que no hubiéramos visitado, ¿no? Bueno, y fuera de la península, estoy recordando, papá, el viaje que hicimos con mamá, que yo por cierto estaba insoportable, Lanzarote, que me pareció precioso. Bueno, recuerdo mucho Teguise, que me pareció un pueblito en medio de la isla que era precioso. Sí, ese fue uno de los últimos antes de mudarnos. Bueno, ya estábamos aquí, perdón. Ese fue para celebrar, creo recordar, mis 60 cumpleaños, si mal no recuerdo. Y sí, visitamos Lanzarote, una isla maravillosa, y lo pasamos muy bien allí, más allá de que efectivamente tú, como dices, no sé por qué razón, pero tenías un carácter un poco especial en ese viaje. Y sé que he estado en Menorca, he estado recientemente yo solo, pero sé que he estado de pequeño porque tengo una foto con mis padres allí, pero yo no recuerdo nada de ese viaje a Menorca. Claro, es que tenías 2 años, entonces, pues bueno, fuimos con Ángel y Lola, otros amigos, con los que habíamos viajado mucho. Alguno de estos viajes que mencionó había sido con ellos, ¿no? Como el de Italia, y también con sus hijos, ¿no? Con Rodrigo y Álvaro, que... bueno, pues tú pues prácticamente acabas de nacer, si mal no recuerdo tenías 2 años, y nos encantó Menorca entonces, ¿no? Y hablando de viajes que no recuerdo, porque era muy pequeño, desgraciadamente, porque me encantaría volver y verlo ahora que tengo mente y capacidad para disfrutarlo, es Argentina. Yo sé que estuve en Bariloche, tengo fotos en la nieve, en una cabaña, pero no tengo apenas ningún recuerdo de aquel lugar. ¿Cómo fue ese viaje a Argentina, papá? Y coméntame también si habíais estado antes, que me suena que sí. Claro. A ver, yo en los años 90 trabajaba mucho en América Latina, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues dábamos mucha formación en informática en distintos países de América Latina, sobre todo en Uruguay, donde la empresa que teníamos entonces pues tenía una filial, digamos, y pues Argentina la visitábamos mucho. Ya habíamos estado antes, efectivamente, de ese viaje en varias ocasiones y en uno en concreto, pues mamá y tú vinisteis, es decir, no solo iba yo a trabajar, digamos, sino que vosotros también os unisteis por ese motivo. América Latina es un sitio al que yo también le tengo especial cariño. En los años 90 viajé por toda América Latina. Yo creo que solamente hay un par de países que no haya visitado, si mal no recuerdo, pues Ecuador y Venezuela, pero el resto he estado en todos, ¿no? Trabajando siempre, dando formación, ¿no? Que era lo que hacía en informática, ¿no? En ese sentido fueron unos años duros, pero maravillosos, ¿no? Yo recuerdo, papá, que siempre me traías souvenirs tipo instrumentos musicales, una flauta andina, unas maracas. Recuerdo que tengo un montón de instrumentos musicales de tus viajes y yo los viajes de mi padre de pequeño los vivía así, ¿no? Más o menos hasta que tenía unos 6 años, que ya a lo mejor empezaste a reducir los viajes, pero los vivía a través de los recuerdos que me traía, que eran todo cosas musicales. Y recuerdo también pues mucha música de esos países en casa, bueno, pues cosas que le habían interesado a mi padre y las comentaba, ¿no? Pero cuéntanos un poco también de estos países o qué te llamó más la atención de algunos de ellos. Sí, a ver, para mí fue, digamos, una nueva experiencia en el sentido de que yo había viajado hasta entonces, pero por motivos vacacionales, ¿no? Y la primera vez que realmente hacía viajes fuertes en un sentido profesional fue este. Cuando tú conoces un país más allá de lo que es el turismo, pues es cuando realmente lo conoces, ¿no? Entonces para mí fue pues, muy impactante, ¿no? Llegar a conocer Argentina. Habré ido, yo qué sé, 10, 20 veces, habré estado muchísimo tiempo en Uruguay,
igualmente, ¿no? No solamente ahí, pues en Colombia, en Perú, en México, y en todos, pues lo primero, pues que reconoces la familiaridad con lo español, ¿no? Es casi como si estuvieras en casa, ¿no? No sientes esa distancia que sientes muchas veces cuando viajas en otro país europeo. Hoy somos la Unión Europea y por tanto deberíamos estar más cercanos de un alemán que de un mexicano, por ejemplo, pero no es el caso. Tú cuando viajas a México no tienes la sensación de estar fuera de casa. Cuando viajas a Alemania probablemente sí. Entonces eso es lo fundamental que me traje de allí, más allá de un montón de amigos, de un montón de experiencias gratísimas, de un montón de conocimientos geográficos, gastronómicos, de toda índole, ¿no? Qué envidia me da lo de México porque desearía muchísimo ir allí. Quiero ir bastante pronto. Luego, uno que hemos visitado por separado, papá, y en diferentes épocas, que esto es interesante. Tú en los 90, yo en los 2010, bueno, concretamente 2017, que es Colombia. Yo Colombia estuve sobre todo en la zona paisa y lo viví como bastante más seguro de lo que me habían comentado. También es verdad que fui con mi amiga Andrea, que le mando un saludo desde aquí, y pues ella me enseñó los lugares, estuve con su familia, me sentí súper cómodo, arropado. Entonces era como estar pues con la gente nativa de allí. Y recuerdo que es un país que me gustó muchísimo a nivel de paisajes, la gente, la calidez humana, la comida, aquello era impresionante. ¿Cómo viviste tú esa Colombia y dónde estuviste en los 90, papá? Claro, para mí en ese sentido fue un poco contrario, ¿no? A lo que tú dices, porque yo cuando fui a Colombia la primera vez solamente había estado en el Cono Sur, ¿no? Y el Cono Sur es la parte más europea, por así decirlo, la más cercana a nosotros, ¿no? De América Latina, ¿no? Y claro, la primera vez que llegué a Colombia, en aquella época, que estamos hablando del año 95, pues fue un impacto brutal, ¿no? Era la época del narcotráfico a tope, era la época pues eso, de la guerrilla, ¿no? Y yo estuve en Santa Fe de Bogotá, nada más, ¿no? No estaba en ninguna otra de las ciudades ni en ninguna otra de las zonas de Colombia, pero ya estar en Santa Fe era un espectáculo, ¿no? Porque, bueno, lo primero, claro, era también el primer país que visitaba en altura y claro, cuando tú estás a 2000 metros, pues oye, el organismo también se resiente un poco. Pero bueno, recuerdo que llegamos a Santa Fe de Bogotá, por la noche salimos el otro compañero que íbamos y yo a tomar algo y el primer impacto fue ver a las patrullas del ejército patrullando por toda la ciudad con las ametralladoras cargadas, ¿no? Y en posición de disparo. Claro. Y bueno, pues toda esa cosa nos impactaba mucho, ¿no? Ese cambio, porque no lo habíamos vivido en la otra parte de América Latina, en Argentina, en Uruguay, etcétera, eso no llegamos a vivirlo en ningún momento y en cambio en Colombia sí lo vimos, fue el primer punto en el que nos encontramos con eso. Luego me ha tocado vivir hasta golpes de estado en Perú, etcétera, pero la primera vez que nos encontrábamos con ese ambiente en América Latina fue en Colombia. Vale, no sé si lo has mencionado, papá, pero me suena que me lo has comentado en algún momento. Brasil, Bolivia y Paraguay. Creo que has estado en los tres, ¿verdad? Así es, efectivamente, en los tres he estado. En Bolivia estuve en Cochabamba, pues impartiendo uno de estos seminarios, que es curioso porque, a ver, nosotros éramos unos simples especialistas en temas de informática, en una cosa muy concreta, y íbamos a dar unos seminarios allí, pero cuando llegamos a Cochabamba nos encontramos que había hasta pancartas esperándonos por la ciudad, ¿no? Era un espectáculo aquello, nos sentimos dioses, una cosa tremenda, ¿no? En ese sentido sacamos una impresión magnífica de Bolivia, ¿no? Por supuesto que en Brasil también, tanto en San Pablo como en Río de Janeiro, en Río más de vacaciones entre una clase y otra, y en San Pablo trabajando, ¿no? Y en Paraguay en más de una ocasión. En Paraguay estuvimos en varias ocasiones y muy bien. De Paraguay tengo grandes recuerdos también, ¿no? ¿Y qué me dices de Chile? Porque sé que recuerdo que estuvimos obsesionados con los diarios del Che, con la película, pero no recuerdo ningún comentario, lo habrás mencionado y lo he olvidado, sobre tu viaje a Chile. Sí, es que es curioso, vamos, en Chile he estado varias veces. Chile forma parte de ese cono sur que mencionaba. Para mí el cono sur en ese sentido pues es Uruguay, Argentina y Chile fundamentalmente, ¿no? Y claro, pues en Chile igualmente que en Argentina, en Uruguay estuve varias veces. No sé por qué, tengo un recuerdo como de la gente quizá un poco más fría en ese sentido, ¿no? En Argentina son, yo qué sé, muy amantes de las relaciones con nosotros, ¿no? La madre patria, ¿no? Y en Chile como que están un poquito más alejados de eso aquí. Parece como que no tienen tanto afán de acercamiento a lo español. Pero no obstante, Santiago es una ciudad magnífica, allí he estado también estupendamente y tengo también grandes recuerdos de Chile en ese sentido. Solo he estado en Santiago. Pues en mi caso, más allá de los viajes por Europa, que los mencionaremos también, ya sea con mis amigos o con mis padres, yo recuerdo como un gran viaje el de Egipto, que hicimos un crucero por el Nilo, esto no fue hace mucho, con mi amiga Cintia, y estuvimos visitando un montón de lugares. La verdad que fue un viaje muy entretenido y muy sorprendente porque Egipto creo que a todos los
nacidos en los 80, 90, tenemos como una impresión magnífica, ¿no?, de ese país en las películas, una cosa como misteriosa, el escarabajo verde, las pirámides, las tumbas, ¿no? Lo hemos estudiado mucho también en el colegio y me impresionó bastante. Luego también me gustó mucho Islandia, estaba bastante más nevado, muy helado, pero recuerdo que era como estar en un lugar completamente diferente y la luz era muy, muy especial. Al igual que Escocia, un viaje que hice también en coche, recuerdo que era como un paisaje del Señor de los Anillos, de Harry Potter. Era preciosa la luz. Escocia es un lugar que me encantaría volver, y esto me recuerda, por cierto, que en algún momento tengo que ir a Irlanda, que la tengo muy pendiente, este viaje. Así es, tenemos ahí previsto uno. Y después seguramente me quedaría con Vietnam. Vietnam fue un país que también me sorprendió mucho y fue un viaje duro, fue un poquito más mochilero. Nos llovió, me llené de barro, me caí rodando por masas de barro en la zona de los arrozales, en Sapa, pero fue muy divertido. Y luego, por supuesto, ya lo he mencionado, mi viaje a Colombia. También a Estados Unidos hice un viaje a Nueva York y a Indiana, que no es un lugar nada típico para visitar, pero yo iba a ver a una amiga de una amiga y acabamos pues conociendo su país, y aquello era todo agricultura y ganadería. Y con ferias de estas de ganado y de cereales, era algo bastante impresionante de ver porque era muy como en las películas, incluso los institutos americanos con sus taquillas y todo. Luego ya más adelante volvería, que hablaremos de esto, a Nueva York con mi padre y con mi madre. Pero aquí llega un tema que es Cuba. Un país que, papá, creo que tú siempre quisiste también visitar. Sí, estábamos esperando a ver si aquello cambia un poco a mejor y, joder, lamentablemente van pasando los años y no es así. Yo tengo un buen amigo cubano, Guido, que siempre decía que cuando cambiara aquello volvería porque él es cubano, pero lamentablemente parece que no se terminan de dar las circunstancias, joder, y es una pena porque es uno de los países que más amamos los españoles en general, pero las cosas están como están, claro. Yo reconozco que me encantó. No sé exactamente en qué año fui. Pues no sé, hace varios años, creo recordar que debió ser 2016, 2015. Fue antes del COVID, ¿no? Fue antes del Sí. COVID, eso seguro, porque sé que ha empeorado muchísimo, porque me lo cuentan pues los cubanos que viven aquí, y que la cosa ha ido bastante a peor. Pero cuando yo fui todavía era más o menos tolerable, empezaba a haber internet, lo tenías que rascar en una tarjeta y lo obtenías en algunos parques, y veías a todos los cubanos haciendo videollamadas. Y recuerdo también pues que recorrimos todo el país, menos Santiago de Cuba. Ahí no pudimos llegar, no nos dio tiempo, pero me pareció precioso. Y la verdad es que fue bastante... Lo hice con mi amiga Inés y fue un viaje que me queda siempre para la memoria. Pero bueno, vamos a pasar a algún viaje, papá, que hayamos hecho juntos. Ujú. ¿Qué te viene a la cabeza? En Nueva York, fundamentalmente. Ujú. Nueva York fue nuestro gran viaje juntos, ¿no? En familia, quiero decir, tú, tu madre y yo, ¿no? Y aparte de que Nueva York también me encanta, quizá no sea una ciudad donde fuera a vivir, aunque siempre teníamos esa anécdota de jóvenes, ¿no? De jóvenes, pues ya creo que lo hemos mencionado en alguna ocasión, pues uno tenía cierta perversión hacia la militancia de izquierdas, ¿no? Y entonces cuando con mis amigos de ideas parecidas decíamos, ¿y tú dónde vivirías? ¿En Nueva York o en Moscú? Y casi todo el mundo decía, hombre, yo en Moscú. Decía, una leche, yo en Nueva York, no me jodáis. En Nueva York, sin duda. Y ya, pues eso, aparte de todo la cuestión esta cinematográfica que tenemos de Nueva York, visitar Nueva York evidentemente fue un impacto, ver el puente de Brooklyn, Manhattan, Central Park, yo qué sé, todo Nueva York en sí mismo fue un espectáculo, y eso es uno de esos sitios donde me encantaría volver, ¿no? En varios momentos, no en uno solo. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, los paseos en Central Park por la noche contigo, papá, me encantaba. También hicimos mucha ruta de comidas, tomábamos bagels por la mañana, algún que otro donut, que a mamá también le gustaban mucho, alitas de pollo, costilla, que también es algo que comíamos mucho por allí, ¿no? Sí. Era un poquito más fast food, y luego algún restaurante un poquito más fino al que fuimos. Pero también recuerdo, por ejemplo, un lugar que nos encantó, que es lo que habían construido en toda la zona de la antigua vía del tren. ¿Te acuerdas, papá? Sí, sí, sí. Esa zona está preciosa, que por ejemplo no estaba la anterior vez que yo fui a Nueva York. La primera vez que fui, literalmente estaban todavía recogiendo escombros de las Torres Gemelas y empezando la construcción de lo nuevo, y cuando fuimos nosotros ya estaba aquello prácticamente terminado o terminado. Terminado totalmente, sí, Eso ya estaba marca el memorial, sí. Eso marca las dos etapas diferentes.
Y luego, algún lugar que te marcara mucho, papá, de Nueva York, por ejemplo, los locales de jazz, que recuerdo que escuchamos un concierto increíble. El Village Vanguard, obviamente, es decir, ahí vamos, genial, es una de esas cosas míticas que uno tiene en la cabeza, porque yo soy un amante del jazz, y pues ahí estuvimos escuchando un concierto magnífico. Pero de Nueva York eran tantas cosas, ¿no? Los recuerdos de John Lennon, ¿no? Pues el sitio donde lo mataron, en fin, miles de cosas, ¿no? Teníamos una media, lo saqué entonces, de 21 kilómetros diarios de andar, de lo que nos pateábamos, porque Manhattan no lo pateábamos de arriba abajo. Bueno, no solo Manhattan, Brooklyn igual, ¿no? Entonces creo que eran todos los recuerdos, los pilares del puente de Brooklyn, yo qué sé, miles de cosas, ¿no? Y la foto que nos hicimos emulando la portada del disco de Bob Dylan. Sí, acuérdate, la hicimos en la misma calle. De Freewheeling Bob Dylan, ¿no? En la misma calle, con Susi Rotolo, mamá haciendo de Susi Rotolo y tú haciendo de Bob Dylan. Eso es, con la chaqueta de pana, que era muy propia de Nueva York y de esa época. Y algún viaje más que hemos hecho juntos, por ejemplo, yo recuerdo mucho Turquía, en Estambul estuvimos juntos y me encantó, y lo descubrí de vuestra mano, que ya lo conocíais, por supuesto. Lo conocíamos literariamente, no habíamos estado antes en Estambul, pero ya sabes que yo en esto soy muy literario y yo pues leo mucho de las ciudades y me gusta y a veces cuando voy a un sitio ya he leído un montón y si voy a un sitio luego también leo otro montón de ello, entonces Estambul, vamos, era uno de mis sitios míticos y tenía unas ganas enormes de visitarlo, ¿no? Y mamá conocía mucho, por supuesto, la parte artística también, ¿no? Entonces te referirás, supongo, a eso, ¿no? Porque viajar no habíamos estado nunca antes. Sí, yo supongo que siempre que he viajado con vosotros pensaba que lo conocíais porque hablabais tanto de las cosas como si las hubierais visto, pero a lo mejor quizá eran referentes literarios. Así es, en este caso eran referentes literarios, ¿no? Hay otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Grecia, ¿no? Grecia. Hemos estado contigo, sí que es cierto que ya habíamos estado incluso un par de veces nosotros antes, ¿no? Pero no era el caso de Turquía, ¿no? Sí, porque yo recuerdo que me descubristeis la zona de la Catedral de Florencia, yo no me la esperaba y vosotros estabais como esperando para enseñármela como una sorpresa y me quedé alucinado. Íbamos con la abuela y nos quedamos sorprendidos, ¿no? Al ver aquello. Sí, vas andando por el medio de Florencia y de repente ves la cúpula del Duomo, ¿no? Y aquello es una maravilla, obviamente, ¿no? O los Uffizi, en fin, la estatua del David, de Miguel Ángel... Una maravilla. Es que el mundo es maravilloso en general para viajar y conocerlo. Ya sabéis que esto de la incultura y todo esto se dice que se quita viajando. Viajar es una maravilla que todos deberíamos practicar más de lo que lo hacemos, aunque afortunadamente, y hablando del cambio generacional y de las diferencias de los 30 años y todo esto, es de celebrar que hoy, pues por estos cambios en los viajes low cost y por tantas cosas, hoy los jóvenes viajéis mucho más de lo que viajábamos nosotros, ¿no? Porque conocer el mundo es lo que te da de verdad amplitud de miras, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Que todos debemos practicar. Oye, papá, y lugares que se nos olvida mencionar, yo creo que estos hemos estado juntos. Londres, Ámsterdam, ¿puede ser? Correcto. Y también había otro en el que estuvimos de Europa. ¿Puede ser otro punto que hemos visitado? Pues mira, ahora mismo no recuerdo, efectivamente Londres y Ámsterdam, sin duda. Pero otra ciudad europea que hayamos viajado juntos no recuerdo. Creo que no, que es hasta ahí, esas dos. Tú conoces París, yo conozco París, pero hemos ido cada uno por nuestra cuenta. Por separado. Yo conozco, por ejemplo, Bruselas, creo que tú no la conoces. No, pero no fíjate, recuerdo... me queda Bruselas pendiente, es verdad. Claro. Sí, Bruselas, Gante y Brujas me gustaría visitar. Sí, a mí también. Así que ahí tenemos otro, aparte de Irlanda. Pues sí, recuerdo mucho ese viaje de Londres y de Ámsterdam, efectivamente. También es cierto que yo estaba un poco preadolescente, adolescente, entonces no sé tampoco hasta qué punto yo disfrutaba mucho de los viajes, pero sí que recuerdo que en estos lugares sí habíais estado anteriormente vosotros, ¿verdad? En Londres sí, en Ámsterdam no. En Londres habíamos estado 1 o 2 veces antes. Y para mí esos viajes tenían una especial significación y era que ya por primera vez... tenía otra persona que hablaba inglés y yo no tenía necesidad de entenderme con el recepcionista del hotel ni con el que nos servía la comida. Te entendías tú y mucho mejor que yo, dicho sea de paso. Sí, yo siempre lo intentaba con mi timidez de aquel momento que me costaba muchísimo hablarlo, pero sí, recuerdo esos viajes también con cariño y tengo las fotos por ahí también que de vez en cuando las consulto. Y luego llega un temazo que es el crucero, los cruceros, porque hicimos 2 grandes cruceros. No recuerdo con qué edades. Uno de ellos fue con la abuela, ¿puede ser, papá? El primero de todos los que hicimos, que era el Mediterráneo, la parte, digamos, occidental del Mediterráneo, que efectivamente lo hicimos con la abuela, ¿no? Ese yo recuerdo que me lo pasé genial. También la abuela tenía algunos puntos muy divertidos durante el viaje.
cuando yo me ponía malito del estómago, algo muy típico en mi infancia, siempre me ponía malo cuando salía fuera. Y recuerdo que esos cruceros yo los vivía como con más cariño, o quizá me parecían menos masificados, eran más tranquilos, recuerdo parar con más tiempo en las ciudades, pero acuérdate del tercer y último crucero que hicimos con mamá, hace no mucho, unos años, por Noruega. Ese fue terrible, masificado, nos bajaban en un punto y nos subían 5 minutos después prácticamente para hacerse la foto y chao. Así es, el mejor recuerdo para mí desde luego es el primero, que fue este del Mediterráneo Occidental. Luego hicimos el Mediterráneo Oriental Sí. y fue una maravilla de crucero en el sentido de que el entorno que conocíamos para mí es excepcional, porque yo la parte oriental del Mediterráneo me encanta, ¿no? Y por tanto nos gustó mucho también. Eran 2 cruceros en la época donde los cruceros todavía no se habían masificado a ciertos niveles. Pero este de Noruega pues ya fue en 2019, el año pre-COVID, el último gran viaje así largo que hicimos. Y sí, ese fue muy duro porque el barco estaba hiper masificado. El entorno de Noruega tampoco nos encantó, hombre, si te gusta, evidentemente todo país nuevo que ves te gusta y los países nórdicos tienen por supuesto una serie de elementos atractivos, pero como decía el propio guía del crucero, ¿no? Dice, ¿qué hemos visto hoy? Pues cascaditas, montañitas, vallecitos, mucho verde, lo de todos los días lo mismo, entonces resultaba monótono. No puedes comparar eso con un crucero donde estás visitando Atenas, Rávena, Corfú, claro, no puedes compararlo, son cosas radicalmente diferentes en cuanto a la experiencia, ¿no? Es que fueron increíbles. Recuerda un poco, papá, ya para ir cerrando, qué puntos visitamos en estos 2 primeros cruceros, cuando yo era más chiquitín, que tendría 12 y 14 años, por poner algo. Sí, el primero, el del Mediterráneo Occidental, pues era Florencia, Roma, Túnez, y de ahí volvíamos a Barcelona, salíamos de Barcelona y ese era el recorrido, si mal no recuerdo. Sí. Y luego el otro era, como decía, el Mediterráneo Oriental, íbamos hasta Atenas y de Atenas pues un poco la parte esta de Santorini, Corfú. Eso es. Pasábamos a Italia, en Ravenna. No recuerdo desde ahí qué otros saltos dábamos, pero bueno, era fundamentalmente esa parte de, digamos, la zona este de Italia hacia la parte ya de Grecia. No llegábamos a Turquía, obviamente. Sí, creo que Italia siempre la he terminado pisando 1, 2 y 3 veces. Es un lugar como de referencia. Pero es verdad que Grecia me sorprendió mucho porque quizá no he vuelto a estar en Grecia. No. Entonces mis recuerdos son en aquel viaje en Grecia y recuerdo que me sorprendió mucho. Pues el Partenón, obviamente, ¿no? Aquellos templos, me pareció algo impresionante. Recuerdo Atenas también como qué ciudad tan caótica y tan sucia y con tanto tráfico. También algo parecido recuerdo que sentí en Roma. Entonces esos lugares se me quedaron marcados, pero también las islas. Santorini me pareció algo espectacular. Y recuerdo visitar, puede ser un palacio de Sisi Emperatriz, o me lo estoy inventando. Sí. Algo, perdón, pero es que no recuerdo exactamente. Había una isla. El lugar. Había una isla. Sí, yo creo que esto fue en algún lugar camino a Corfú o en la propia Corfú o cercano a Corfú. Sí. Pero no recuerdo exactamente dónde fue. Sí, la verdad es que las islas fueron también impresionantes. Y luego ya, para ir cerrando, ahora sí que sí, de Europa estaba pensando que yo con mi Interrail, por ejemplo, he visitado más lugares de Alemania y de Suiza, y también de Francia. Me he centrado mucho en esos lugares, en los Interrailes. ¿En Suiza, papá, tú has estado? No, me temo que no, y es otro de los sitios que tenemos pendiente. Habrá que ir en algún momento. Hay que ir a todos los sitios que tenemos pendiente, incluso en los sitios donde hemos estado hay que repetir. O sea que nos queda poca vida ya para hacerlo, con lo cual tenemos que empezar a movernos a prisa. Anda, qué exagerado. Pues de Suiza te recomiendo Lausanne. Zúrich no lo he llegado a conocer, la verdad. Y Lucerna. A mí esa ciudad me encantó porque tiene todavía frescos y puentes medievales, tiene muchísima historia y la verdad es que hay mucho que ver en Suiza, ¿eh? Es un lugar bastante curioso, está súper limpio, súper cuidado, así que otro más para la lista, ¿eh? Sí, en Centro Europa yo tengo un agujero negro. Hay mucho Centro Europa que no conozco. No conozco Alemania, no conozco Suiza, no conozco Polonia yendo hacia el este. Eso tenemos que cubrirlo rápidamente. Es verdad, Polonia es otro de los sitios que tengo también pendientes, otro para la lista. Bueno, pero has estado en muchos más sitios que yo, has estado en Chequia, has estado en Austria, ¿verdad? Has estado en los Balcanes, joder, tú de esa zona de Europa conoces mucho. Pues es verdad, cuantos más lugares me dices, más memorias me están viniendo, porque efectivamente en Austria he estado en Viena, que me recuerda mucho a Madrid, por cierto, es preciosa, Salzburgo, que es un lugar también muy idílico. Yo recuerdo la casa de Stefan Zweig, que a mí me marcó profundamente. En Chequia, obviamente, Praga. En Eslovaquia, Bratislava. Bratislava es una ciudad pequeñita pero preciosa que recomiendo visitar a todo el mundo. Y luego en Hungría, yo en Budapest
tengo grandes recuerdos. Era muy bonito, visité las dos partes de la ciudad, en las diferentes orillas del río, y la verdad es que es un lugar alucinante. Esto me recuerda, por cierto, papá, que Rumanía también es un lugar muy interesante al que no hemos ido. Nos falta. ¿Tú has estado en Austria, Chequia, Eslovaquia, Hungría, papá? Pues no, me temo que no. Forma de esa parte, de esa nebulosa de Centro Europa que me falta por visitar. Madre mía, cuanto más hablamos, más sitios nos salen. Me estoy acordando de mi viaje a los Balcanes, del último que he hecho. Me ha encantado porque he visitado Serbia, Bosnia y Montenegro. Especialmente se me ha quedado guardado Bosnia. Me encanta. Sarajevo además tiene una historia alucinante. Y quizá Montenegro está ya más masificado, es más turístico, pero tiene lugares de puerto muy bonitos que me recuerdan también al sur de Italia. Y esto me hace pensar, papá, que hemos visitado juntos en el segundo crucero Dubrovnik, en Croacia. Efectivamente, decíamos que no conocía nada de eso y es cierto que Croacia, eso sí, es la parte de los Balcanes que sí conocemos, bueno, que sí hemos conocido juntos, solamente Dubrovnik, pero que es una ciudad también encantadora, ¿no? Pues sí, la verdad es que deberíamos volver a Croacia y visitarla en profundidad. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Nos hemos enrollado muchísimo, pero esperamos que lo disfrutéis un montón, porque cada vez que hablábamos nos salían diferentes lugares. Pues sí, hemos hecho un recorrido por el mundo muy amplio que se corresponde con todas aquellas zonas que hemos viajado y por todas aquellas que nos faltan, que son más de las que ya hemos cubierto y que, bueno, pues nos tiene que dar la vida tiempo para conocerlas aún. Bueno, pues nos vemos en la próxima entrega de este podcast. Un saludo. Amigos, hasta la próxima. Un saludo. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming. Porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.